Cierren los ojos por un instante y viajen conmigo en el tiempo. Intenten recordar el sonido de aquella pesada puerta de madera al abrirse cuando volvíamos del colegio, y el olor inconfundible a gas butano mezclado con el aroma de un guiso cocinándose a fuego lento. Hoy vamos a realizar un viaje profundamente emocional hacia atrás. Vamos a recordar 20 sabores inolvidables de la España de los años 70, una época donde la mayoría de nosotros crecimos sin apenas dinero en los bolsillos, pero con un tesoro incalculable en el paladar y en el corazón. Hablaremos de meriendas de barrio, de cenas humildes y de esos pequeños milagros que nuestras madres hacían con un trozo de pan. Y les aseguro que el último sabor que recordaremos hoy, ese plato que aprovechaba hasta la última miga del domingo, les traerá a la memoria el abrazo más cálido de su infancia. Antes de comenzar, debemos detenernos a pensar en cómo era el ritmo de nuestras vidas en aquella década de 1970. El tiempo fluía de una manera completamente distinta, más pausada, sin la prisa frenética que hoy nos ahoga. Vivíamos en una España que aún se estaba reconstruyendo, donde el valor de las cosas no se medía por su precio en pesetas, sino por el esfuerzo que costaba conseguirlas. A menudo se dice que aquellos tiempos eran duros por la escasez material, pero esa es solo una parte de la historia. La verdad es que la falta de recursos económicos nos enseñó a valorar lo esencial. Nuestras casas, aunque humildes, estaban llenas de vida, de vecinos que entraban sin llamar, de sillas en la calle durante las noches de verano. La comida no era un trámite rápido frente a una pantalla, era el centro de la familia, el acto de sentarnos juntos en la mesa de hule. Las madres y abuelas de aquel entonces eran verdaderas magas, capaces de transformar las sobras de ayer en un banquete para hoy. No éramos pobres emocionalmente. Al contrario, nuestra existencia rebosaba de una sinceridad y un afecto que hoy, rodeados de tanta tecnología y abundancia, muchas veces echamos de menos profundamente. Comenzamos nuestro viaje recordando la merienda más universal de aquellos tiempos de escasez, el humilde y glorioso pan con aceite y azúcar. Imaginen la escena. Son las 5 de la tarde. El sol de otoño entra tímidamente por la ventana de la cocina. Usted acaba de llegar de la escuela, con las rodillas raspadas y la cartera de cuero gastado. No había dinero para bollos industriales ni galletas caras, pero nuestra madre tenía la solución perfecta. Tomaba una rebanada de pan de hogaza, de ese pan denso y verdadero que duraba varios días en la panera, y con un pulso firme y lleno de amor, dejaba caer un hilo dorado de aceite de oliva. Ese aceite espeso, con un aroma profundo a campo y a trabajo duro. Luego, con los dedos, espolvoreaba una lluvia de azúcar blanco que brillaba como pequeños diamantes sobre la miga empapada. El contraste en la boca era sencillamente espectacular. Lo crujiente de la corteza, la suavidad húmeda del centro, el sabor fuerte del aceite mezclado con la dulzura pura del azúcar. Nos sentábamos en el escalón del portal a comerlo lentamente, para que durara más. Cada bocado era energía pura para seguir jugando a la peonza o a la comba, hasta que las farolas de la calle se encendían y nos llamaban a gritos desde los balcones. Y si el pan con aceite era el rey de las tardes, las sopas de ajo eran las reinas absolutas de las noches frías de invierno. Cuando el termómetro bajaba y el viento silbaba por las rendijas de las ventanas mal selladas, el olor a pimentón inundaba el pasillo de nuestras casas. Este plato es el máximo exponente de cómo la pobreza agudiza el ingenio. Solo se necesitaba pan duro de hacía 3 días, unos dientes de ajo, un chorrito de aceite, agua y pimentón. El sonido del cuchillo cortando las rebanadas finas sobre la tabla de madera era el preludio de la cena. El ajo chisporroteaba en la cazuela de barro, liberando un perfume que reconfortaba el alma antes incluso de probar bocado. Y si había suerte, si el presupuesto de la semana lo permitía, se dejaba caer un huevo en el caldo hirviendo para que se cuajara lentamente. Aquella sopa caliente y humeante nos quemaba un poco la lengua, pero nos calentaba el cuerpo hasta los huesos.
Nos sentábamos todos alrededor de la mesa, a menudo iluminados por una luz tenue, compartiendo el calor de la estufa de carbón o del brasero bajo la mesa camilla. No era solo una cena, era un ritual de supervivencia y de unión familiar inquebrantable. Avanzamos ahora hacia los sabores que encontrábamos en la calle, y es imposible no hablar del palo dulce o regaliz de palo. Para los niños de los años 70, ir al kiosco de madera de la esquina con una sola peseta en la mano era toda una aventura. De todas las chucherías, el palo dulce era la más duradera y económica. Aquel trozo de raíz con aspecto de rama seca y cubierta de tierra no parecía gran cosa a simple vista. Pero sabíamos el secreto. Había que morderlo, masticarlo con fuerza, deshilachar la madera con los dientes poco a poco, hasta que empezaba a liberar su savia dulce y oscura. Caminábamos por el barrio, con las manos sucias de jugar en los descampados, masticando aquel palo durante horas. Nos sentíamos mayores, como si lleváramos un cigarro en la boca imitando a nuestros padres. Era un sabor terroso, ligeramente amargo al principio, pero que terminaba dejando un frescor dulce en la garganta. El palo dulce no solo nos entretenía toda la tarde, sino que nos conectaba directamente con la tierra. Era un premio barato, humilde, que compartíamos a mordiscos con los amigos del barrio, sin ninguna preocupación por la higiene, inmunizados por la libertad de la calle. Continuamos recordando los bocadillos de los recreos, y ahí destaca con luz propia el inolvidable bocadillo de mortadela con aceitunas. Entrar a la tienda de ultramarinos del barrio era un asalto a los sentidos. El olor a especias, a jabón de sosa y a embutido se mezclaba en el aire. La mortadela era, con diferencia, el fiambre más barato que nuestras madres podían comprar. El tendero la cortaba en lonchas finísimas y la envolvía en un papel parafinado que siempre quedaba ligeramente grasiento. Aquella mortadela grande, con sus trozos de grasa blanca y esas pequeñas aceitunas verdes incrustadas, tenía un sabor inconfundible. Abrir el bocadillo envuelto en papel de periódico o de estraza durante el recreo era el mejor momento de la mañana escolar. El pan de Viena, a menudo un poco blando, acogía ese fiambre de color rosado intenso. Nos encantaba buscar las aceitunas. Algunas veces se nos caían al suelo y, tras limpiarlas un poco con la manga del jersey, nos las comíamos igual. Era el bocadillo de los hijos de la clase trabajadora, un símbolo de nuestra generación que, aunque humilde, nos sabía auténtica gloria entre juegos de canicas y partidos de fútbol en patios de cemento. Cambiando hacia algo mucho más dulce, debemos invocar el recuerdo pecaminoso de la leche condensada. En una época donde los postres eran un lujo reservado casi exclusivamente para los días de fiesta, aquel bote de lata cilíndrico era un tesoro escondido en la despensa. No venía en tubos cómodos, ni tenía abre fácil. Había que usar un abrelatas o un cuchillo fuerte para hacerle dos agujeros en la tapa de chapa, uno para que saliera el espeso líquido y otro para que entrara el aire. La verdadera magia consistía en esperar a que no hubiera nadie en la cocina, agarrar el bote con ambas manos, pegar los labios al borde frío de metal y dar un sorbo profundo. La leche condensada inundaba la garganta con una textura densa y un dulzor extremo, casi abrumador. Si nuestra madre nos descubría, el castigo era seguro, pero el riesgo valía la pena. Otras veces, de forma oficial, se extendía sobre una rebanada de pan de molde o de pan duro, convirtiendo la merienda en un pastel improvisado. Ese sabor a leche azucarada caramelizada representa la pura indulgencia de la infancia, un pequeño capricho robado a la cotidianidad que nos hacía inmensamente felices sin gastar un duro. Al acercarnos al otoño, hay un aroma que definía las calles de nuestras ciudades y pueblos, el humo denso y blanco de las castañas asadas. Cuando los días se acortaban y el frío empezaba a calar, aparecía en las esquinas la figura entrañable de la castañera, envuelta en capas de lana negra, junto a su pequeño horno de carbón.
El crujir de las brasas y el olor a humo mezclado con el dulzor almidonado de las castañas tostándose creaban una atmósfera mágica. Por unas pocas monedas de duro, nos entregaban un cucurucho hecho con papel de periódico reciclado que ardía en nuestras manos congeladas. El ritual de comerlas era maravilloso. Teníamos que pasarlas de una mano a otra para no quemarnos, pelar la cáscara ennegrecida y tostada, y quitar esa fina piel interior que a veces se resistía. Los dedos se nos quedaban manchados de hollín oscuro, pero el interior de la castaña era tierno, caliente y reconfortante. Compartir un cartucho de castañas asadas mientras caminábamos de regreso a casa bajo las luces amarillentas de las farolas era nuestra forma de abrazar el invierno. Era la comida callejera más antigua, humilde y nostálgica que podíamos desear. Y si hablamos de mañanas antes de ir al colegio, es obligación moral recordar los míticos grumos del Colacao. Despertarse temprano, con el frío del pasillo amenazando, y entrar en la cocina era una rutina repetida miles de veces. En nuestra época, el Colacao no se disolvía fácilmente, y eso, lejos de ser un defecto, era su mayor virtud. Nuestra madre nos servía un vaso de cristal grueso de Duralex lleno de leche fría y echaba un par de cucharadas de aquel polvo de cacao. Por más que removiéramos con fuerza, haciendo chocar la cucharilla metálica contra el cristal y creando un sonido familiar que despertaba a media casa, en la superficie siempre quedaban flotando esas burbujas secas de cacao. El verdadero placer consistía en pescar esos grumos con la cuchara antes de beber la leche. Al meterlos en la boca, estallaban, liberando polvo de chocolate puro y dulce que se pegaba al paladar. Era un desayuno que requirió paciencia y técnica. Aquellos botes redondos de chapa que luego servían para guardar legumbres o botones son el símbolo absoluto de nuestras mañanas de infancia, llenas de prisas, mochilas pesadas y el beso rápido en la frente antes de cruzar la puerta. A la hora de la comida, pocos platos representan mejor la economía de posguerra y de los años 70 que las patatas a lo pobre. Su nombre lo dice todo, pero su sabor cuenta una historia de riqueza culinaria. Cuando la carne era escasa y cara, la patata se convertía en la salvación diaria. Nuestra madre se sentaba con un delantal a cuadros, pelando y cortando las patatas en rodajas lentas y perfectas, con una puntilla afilada. El secreto estaba en la sartén de hierro negro, en el abundante aceite de oliva, en los ajos sin pelar a los que se les daba un golpe, y en los pimientos verdes y la cebolla dulce. Todo se freía lentamente a fuego suave. No se tostaba, sino que se confitaba en su propio jugo y aceite. El sonido de la fritura lenta llenaba el hueco de la escalera de todo el bloque de pisos, avisando a los vecinos de que la comida estaba lista. Servidas en una fuente de loza blanca, aquellas patatas aceitosas, tiernas y llenas del sabor de la verdura, se deshacían en la boca, acompañadas siempre de mucho pan para rebañar hasta la última gota de aceite del plato. Era la comida humilde que nos hacía sentir como auténticos reyes. Viajemos ahora a un sabor rural que a las generaciones modernas les parece impensable: el pan con vino y azúcar. Hoy en día, a nadie se le ocurriría dar vino a un niño para merendar, pero en nuestros pueblos y barrios durante los años 70 era una costumbre arraigada, natural y profundamente tradicional. En las tardes de verano, cuando el calor apretaba y no había ganas de preparaciones complejas, los abuelos cortaban una buena rebanada de pan de pueblo. Con cuidado, la empapaban ligeramente con un chorro de vino tinto joven de la garrafa de cristal, ese vino espeso y oscuro. Sobre esa mancha granate, espolvoreaban abundante azúcar blanco. El resultado era una merienda contundente, energética y con un sabor agridulce que despertaba todos los sentidos. El pan se volvía jugoso, el azúcar crujía entre los dientes y el toque del vino dejaba un retrogusto a uva madura y a tierra. Nos lo comíamos sentados a la sombra de una parra o en el fresco del patio interior. Nadie se emborrachaba, simplemente compartíamos el mismo alimento básico que sostenía a los trabajadores del campo.
una comunión de ingredientes sencillos que fortalecía nuestros cuerpos infantiles. Para acompañar las grandes comidas dominicales, había una bebida que nunca faltaba en el centro de la mesa familiar, la mítica gaseosa, la casera. Aquella botella de cristal grueso, pesada y resistente, con su inconfundible tapón de porcelana y alambre, era la invitada de honor. Abrirla era todo un espectáculo. Había que empujar el alambre de hierro con el pulgar y el tapón saltaba con un golpe seco, liberando una pequeña nube de gas y un sonido que celebraba el fin de semana. Los adultos la mezclaban con el vino tinto Peleón para suavizarlo, creando un tinto de verano casero. Pero para nosotros, los niños, el privilegio era que nos sirvieran un dedo de vino manchado con mucha gaseosa, o simplemente la gaseosa sola. Beberla rápidamente hacía que las burbujas nos hicieran cosquillas en la nariz, provocando estornudos y risas en la mesa. Aquel líquido transparente no era empalagoso, tenía un toque cítrico y limpio que refrescaba las digestiones pesadas de los domingos. La botella de cristal vacía se devolvía después a la tienda para recuperar los cascos, en un ciclo ecológico y natural que teníamos asimilado como parte de la vida misma. Cuando los días amanecían grises y la lluvia golpeaba los cristales, sabíamos exactamente cuál iba a ser el menú del día: las migas de pastor. En aquella España de economía ajustada, tirar el pan viejo era un pecado imperdonable. Las migas eran la máxima expresión del aprovechamiento. La noche anterior, la familia se reunía para cortar pellizcos de pan duro, humedeciéndolos ligeramente en una gran fuente de barro cubierta con un trapo limpio. Al día siguiente, en una sartén grande y profunda, se freían ajos enteros, trozos de tocino, panceta y, si el dinero llegaba, un poco de chorizo. Ese aceite perfumado recibía luego el pan humedecido y comenzaba el laborioso trabajo de remover y remover sin descanso con la rasera de madera, hasta que las migas quedaban sueltas y doradas. Comer migas no era un acto individual. Se ponía la sartén en el centro de la mesa, y todos comíamos directamente de ella, armados con nuestra cuchara. La regla no escrita era dar un paso atrás tras cada cucharada para dejar sitio al hermano o al padre. Era un baile gastronómico lleno de compañerismo, un plato pesado y sabroso que nos protegía del frío y la humedad invernal. Recordemos también los domingos por la mañana, cuando el descanso semanal se celebraba con un pequeño lujo, los churros y las porras. El padre de familia era el encargado de levantarse temprano y salir a la calle cuando aún hacía frío. El olor a masa frita nos iba guiando desde la cama. Volvía con un paquete envuelto en papel de estraza marrón, que siempre venía manchado de manchas redondas de aceite. Al abrir aquel paquete sobre la mesa de la cocina, el vapor caliente empañaba los cristales. Aquellos churros de rueda, dorados, crujientes por fuera y tiernos y ligeramente salados por dentro, eran la gloria bendita. Algunos los mojaban en el café con leche o en el chocolate si había fiesta grande, pero muchos de nosotros los comíamos solos, quemándonos los dedos al agarrarlos. Las porras, más gruesas y esponjosas, llenaban el estómago por muy pocos céntimos. Era el único día de la semana en el que el desayuno no se hacía con prisas. Nos sentábamos todos, en pijama, escuchando el sonido de la radio de fondo, disfrutando de aquella masa humilde que convertía una mañana ordinaria de domingo en una verdadera festividad familiar. En los largos meses de verano, cuando las vacaciones escolares parecían infinitas y el calor era asfixiante, el postre o la merienda se resolvía con lo que la tierra daba de forma abundante: la fruta con sal o con pan. Las sandías enormes y pesadas se enfriaban metidas en un barreño de zinc lleno de agua fría, o se bajaban al pozo, si se vivía en el pueblo. Al cortarlas, el crujido crujiente de la pulpa roja nos hacía salivar. Pero el secreto de nuestros abuelos era echarle una pequeña pizca de sal gorda por encima. Ese contraste salado potenciaba increíblemente el dulzor del agua de la sandía, haciéndola más sabrosa
y reponiendo los minerales que perdíamos sudando en la calle. Otra variante igual de popular era el melón acompañado de rebanadas de pan. Comer fruta con pan era una forma de engañar al estómago, de convertir un postre ligero en una comida completa que alimentara de verdad. Morder la dulzura jugosa del melón y luego el pan recio era una combinación de texturas que hoy sorprendería a muchos, pero que para nosotros era la forma más inteligente y barata de quitarnos el hambre durante las abrasadoras tardes de agosto. Hacia finales de la década, empezó a popularizarse un sabor que revolucionó nuestras tardes y que nos hacía sentir modernos, el ansiado bocadillo de nocilla. Aunque el pan con aceite seguía siendo la norma, cuando nuestra madre llegaba con aquel vaso de cristal, la alegría en la casa era inmensa. La nocilla de los años 70 venía en un envase que, una vez vacío, se fregaba y pasaba a formar parte de la vajilla diaria, decorado con dibujos o flores. El ritual de prepararlo requería precisión. Con un cuchillo de untar, se rasaba la crema de cacao y avellanas, a menudo mezclando la parte blanca de la leche con la oscura del chocolate. La extendíamos con cuidado sobre la rebanada de pan de barra, asegurándonos de que llegara hasta los mismos bordes de la corteza para no dejar ningún bocado sin sabor. Morder ese pan crujiente y sentir la suavidad pastosa y dulcísima de la crema de cacao era tocar el cielo. Cantábamos la canción del anuncio de la televisión mientras nos manchábamos las comisuras de los labios, sintiéndonos por un momento los niños más afortunados y ricos del planeta Tierra, aunque nuestros zapatos tuvieran suelas gastadas. Y ahora viajemos a la primavera, al tiempo de la Semana Santa, cuando las casas se llenaban de un aroma a canela y limón que anunciaba la llegada de las torrijas caseras. Las torrijas son la poesía hecha con sobras. En época de penitencia y escasez de carne, el pan duro acumulado encontraba su destino más glorioso. Nuestra abuela hervía la leche entera con cáscaras largas de limón y una rama de canela en rama. Remojaba el pan grueso hasta que estaba a punto de deshacerse, lo pasaba por huevo batido y lo freía en abundante aceite hirviendo. El ruido de la fritura era música pura. Después las rebanadas doradas reposaban en una bandeja de loza y se bañaban en azúcar y canela molida, o en un almíbar denso de miel de flores y agua. Comer una torrija templada, sintiendo cómo la leche azucarada explotaba en el paladar al morder la costra frita, era una experiencia religiosa. A menudo se compartían con los vecinos del rellano, llevándoles un platito cubierto con una servilleta de tela. Ese intercambio de dulces humildes creaba unos lazos de comunidad y vecindad que, desgraciadamente, se han ido perdiendo en la frialdad de los edificios modernos. Para los fines de semana de nuestra adolescencia y juventud temprana, no había sabor ni actividad más representativa que comer pipas de girasol en el parque. Con 1 o 2 pesetas de propina, íbamos al kiosco y pedíamos que nos llenaran un cartuchito de papel cuadrado. Aquellas pipas, saladas a conciencia y tostadas al horno, eran nuestro mayor entretenimiento. Nos sentábamos en los bancos de madera del parque o en los polletes de la plaza de la iglesia durante horas enteras. El movimiento de meter la pipa en la boca, partir la cáscara crujiente con los dientes incisivos, extraer la pequeña semilla sabrosa y escupir la cáscara al suelo, se convertía en un ritmo automático, casi hipnótico. Las pipas nos dejaban los labios resecos y salados, pero mientras las comíamos, arreglábamos el mundo. Hablábamos del colegio, de los primeros amores, de música, y mirábamos a la gente pasar. El suelo alrededor del banco quedaba cubierto por una alfombra de cáscaras vacías. Aquella era nuestra red social, nuestra terapia de grupo, un rito de iniciación a la juventud donde un puñado de semillas nos daba la excusa perfecta para estar juntos y perder el tiempo felizmente. De regreso al hogar, hay un postre tradicional que requería una paciencia infinita y que llenaba la cocina de un vapor perfumado: el arroz con leche de nuestras abuelas. No se podía preparar con prisas. En una cazuela de hierro esmaltado, se ponía a cocer el arroz blanco de grano corto con leche fresca entera.
a menudo comprada al lechero que pasaba por el barrio, cáscara de limón y canela. Nuestra abuela se pasaba casi una hora de pie frente al fuego, removiendo sin parar con una cuchara de palo de madera oscura. Ese movimiento lento y constante era el secreto para que el arroz soltara su almidón y la leche se espesara hasta crear una crema suave y untuosa, sin necesidad de añadir natas ni espesantes modernos. Una vez servido en cazuelitas de barro individuales, llegaba el toque maestro: espolvorear la canela en polvo dibujando rombos o rayas oscuras sobre la superficie blanca. Esperábamos impacientes a que se enfriara, y la primera cucharada, recogiendo la fina película que se formaba en la parte superior, era un verdadero viaje a la gloria. Un postre barato, hecho con ingredientes humildes, pero elevado a la categoría de arte. No podemos olvidar aquella merienda recia, potente y llena de energía que nos daba alas para correr toda la tarde: el pan con onzas de chocolate oscuro. Antes de que llegaran las cremas untables, el chocolate era duro como una piedra. Venía en tabletas gruesas, envuelto en un papel brillante y plateado por dentro, y un papel rústico por fuera. Arrancar un trozo exigía fuerza. Nuestra madre nos daba un mendrugo de pan y 2 o 3 onzas cuadradas de aquel chocolate espeso y amargo, que apenas se deshacía con el calor de los dedos. Comerlo era un ejercicio de mandíbula. Mordíamos el pan y el chocolate a la vez. El contraste era fascinante. La dureza del cacao chocaba con la corteza, y al masticar, la saliva iba derritiendo el chocolate que se mezclaba con la miga, creando una pasta densa y dulce en la boca. Era el tentempié de los guerreros de la calle, de los niños que llegaban a casa con los pantalones rotos por las rodillas de tanto jugar al fútbol en la tierra. Aquel sabor fuerte y auténtico nos recargaba las pilas de inmediato, recordándonos que las mejores cosas de la vida requerían un pequeño esfuerzo al morder. Para combatir los veranos asfixiantes, antes de que los helados de marca dominaran los congeladores, los reyes absolutos de nuestras calles eran los polos flash de hielo. Cuando el sol golpeaba el asfalto y el calor subía por las aceras, corríamos a la tienda de golosinas con las monedas justas, sudando en la palma de la mano. Los flash eran simplemente unos cilindros largos de plástico transparente, rellenos de líquido de colores fosforescentes que se congelaban hasta quedar duros como diamantes: rojo sabor a fresa, amarillo sabor a limón, azul o verde lima. No había abre fácil. Para abrirlo, teníamos que usar nuestros propios dientes, mordiendo y rasgando el plástico del extremo superior hasta hacer un pequeño agujero. A partir de ahí, empezaba la lucha por chupar el hielo dulce y artificial que nos congelaba el cerebro y nos manchaba la lengua de colores vivos. Con el calor, se derretían rápido por abajo, dejando las manos pegajosas y pringosas de azúcar brillante. Era frescor en estado puro, una delicia química y maravillosa que refrescaba las tardes más tórridas por el precio de una miseria, regalándonos momentos de pura felicidad veraniega. Y finalmente, llegamos al sabor que mejor define el amor y el sacrificio de nuestras madres en aquellos años difíciles: la ropa vieja del cocido. El domingo era día de cocido madrileño o montañés, un guiso inmenso de garbanzos, repollo, patatas, tocino, morcilla y un hueso de jamón. Pero lo verdaderamente mágico ocurría al día siguiente. El lunes, la escasez imponía su ley. Y nada, absolutamente nada se tiraba a la basura. Nuestra madre desmenuzaba las sobras de carne, picaba las verduras y los garbanzos, y lo echaba todo en una sartén enorme con un poco de aceite y ajo picado. Lo sofreía hasta que los garbanzos quedaban ligeramente tostados por fuera, y la carne crujiente. El aroma que desprendía aquella sartén, un lunes a mediodía, era indescriptible. Superaba incluso al del guiso original. Ese plato humilde, nacido de las sobras de ayer, se llamaba ropa vieja. Al comerlo, no solo saboreábamos la mezcla perfecta de los jugos concentrados de la carne y la legumbre frita, sino que tragábamos el cuidado,
el ingenio y el amor incondicional de una mujer que se dejaba la vida para que a sus hijos nunca les sonaran las tripas de hambre. Aquel plato sabía a puro hogar. Al repasar estos 20 sabores, nos damos cuenta de una verdad profunda y conmovedora. En el fondo, no lloramos de nostalgia por un trozo de pan con aceite, ni por unas patatas a lo pobre, ni por un vaso de cristal con leche condensada. Lloramos porque echamos de menos quiénes éramos nosotros en aquel entonces. Echamos de menos a nuestros padres, cuando eran jóvenes y fuertes. Echamos de menos las manos de nuestras abuelas, que hacían magia con una sartén vieja. Extrañamos aquellas mesas llenas, los domingos sin prisa, y esa sensación de seguridad absoluta que teníamos aunque no tuviéramos ni una peseta en el bolsillo. La verdadera riqueza de los años 70 no estaba en el dinero, sino en el tiempo, y en la conexión inquebrantable que compartíamos en cada comida. Por favor, si este viaje ha tocado su corazón, suscríbanse a este canal y dejen un me gusta. Y ahora, díganme en los comentarios, de todos estos recuerdos, ¿cuál era su merienda favorita de la infancia? ¿O qué otra comida humilde preparaba su madre y jamás ha podido olvidar?